Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2010 del Ciudadano TV, con toda la información que usted necesita saber sobre todas las acciones que promueve el gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta ocasión les ofrecemos un segundo resumen especial de noticias donde abordaremos con mayor detenimiento otros aspectos que no fueron tratados durante nuestro primer especial de fin de año, esto debido a la necesidad de ahondar el verdadero alcance de las decisiones que en materia económica, social, política y de relaciones internacionales fueron adoptadas por el gobierno del presidente Rafael Correa. Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula y amigos? Bienvenidos. Iniciamos entonces con un nuevo recorrido noticioso sobre los principales aspectos cumplidos por el gobierno durante el 2009 y las perspectivas para esta nueva década que inicia. La crisis económica mundial desatada a inicios del 2009 como consecuencia de un manejo desordenado e irresponsable de varias de las economías más grandes del mundo como Estados Unidos obligaron a la adopción de medidas compensatorias para evitar internamente un descalabro financiero, perjuicios al sector productivo y consecuencias sociales impredecibles, como por ejemplo un incremento sustancial de la tasa de desempleo. Fueron decisiones que en todo caso resguardaron sectores estratégicos como el energético, de telecomunicaciones e hidrocarburífero, que permitieron continuar a buen ritmo con la construcción de más infraestructura. Cristian Caiza continúa con este análisis. La labor del gobierno nacional en materia económica fue positiva en el 2009 en áreas como la petrolera, energía, telecomunicaciones, entre otras. Pese a los malos augurios de algunos sectores que proyectaban una sustancial caída de la producción de crudo estatal para este año, las cifras señalan lo contrario. La producción pública registró un crecimiento del 6.45% entre enero y octubre de este año, frente al promedio alcanzado en igual periodo del 2008, según datos del Banco Central del Ecuador. Petroecuador reportó un aumento de producción de 5.2 millones de barriles. Esto gracias a que en 3 años de gestión, la inversión del gobierno nacional fue de 3.172 millones de dólares, mientras que en los 7 años anteriores se invirtieron apenas 815 millones, de los cuales la cifra más baja se reportó en 2004 con apenas 93 millones. Esto llevó al presidente de la República, Rafael Correa, a felicitar a la Armada del Ecuador, que está a cargo de la administración de Petroecuador. ¿Cuál es la realidad? Que se ha hecho un trabajo impresionante por parte de la Armada. Ya hay planificación estratégica, ya hay tablero de control, ustedes aplastan un botón y ven cómo van cualquiera de los proyectos de Petroecuador, ya hay proyectos, ¿verdad? Ningún gobierno ha invertido tanto en el sector petrolero público como este, 4.000 millones en menos de 3 años entre Petroecuador y Petroamazonas. El avance de Petrocomercial es notorio en el desarrollo de terminales, almacenamiento y transporte de derivados. Este año se emprendió en la modernización y repotenciación de estaciones y poliductos como Esmeraldas Santo Domingo Quito, Santo Domingo Pascuales, con una inversión de más de 70 millones de dólares. Asimismo, la explotación de gas natural en el Golfo de Guayaquil vendría a reemplazar a combustibles subsidiados, lo que generaría un ahorro en la entrega. Por ejemplo, en el 2010, de encontrarse gas natural y poder reemplazar con eso combustibles subsidiados, solo en el 2010 tendríamos 6 millones de ahorro en subsidio de GLP, 37 millones de ahorro en subsidio de diésel, 14 millones de ahorro en subsidio de full oil. En total sería esto 57 millones, casi 60 millones de ahorro en subsidio, solo si encontramos gas natural en el Golfo de Guayaquil. Nuevos esfuerzos por explorar y explotar los grandes yacimientos gasíferos encontrados en la isla Puná podrán concretarse luego que el gobierno nacional junto a la empresa venezolana PDVSA resolvieran iniciar la prospección en 3D que ayudará a los técnicos a llegar con mayor precisión al rico yacimiento de gas en la isla. Vamos a cambiar de técnica, es decir, se utilizó la técnica de perforación, ahora vamos a ir a técnica 3D, que incluso para la isla es más beneficiosa porque es muy demandante mano de obra. Entonces continuaremos con la exploración con sísmica 3D, pero prácticamente la probabilidad de que no haya gas es casi nula. Desde el 2007, el objetivo de este gobierno era cambiar revolucionariamente la matriz energética del Ecuador, es decir, pasar a la total autosuficiencia de energía con base a la producción hidroeléctrica. De allí que se retomaron proyectos hidroeléctricos como Mazar, Ocaña y Baba,
que están en plena fase de construcción y que permitirán 222 megavatios adicionales de energía al Sistema Nacional Interconectado a partir del 2010. Esto, más la incorporación de 1.500 megavatios del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, el más grande del país, son algunas de las acciones instrumentadas durante esta gestión. Este proyecto reemplazará a las termoeléctricas. Se ahorrará 270 millones en combustibles que actualmente se están utilizando. Este proyecto representa el 60% de incremento en la actual capacidad hidroeléctrica. Con la gran inversión en el sector eléctrico, el Gobierno Nacional impulsó 27 proyectos destinados a la generación de energía eléctrica. Uno de ellos es el proyecto Mazar, que al momento cuenta con un 98% de avance y cuya entrega está prevista para el primer trimestre del 2010, a pesar que el contrato concluye en agosto de ese año. Esta central tiene 3 funciones específicas. Es regular el embalse, retener los sedimentos y generar 160 megavatios. Ante la grave crisis energética que atraviesa el país, el régimen emprendió innumerables acciones como reuniones con autoridades energéticas del Perú para la compra de 1.200 megavatios hora día. Otras acciones inmediatas ejecutadas por el Gobierno Nacional para solventar la crisis eléctrica fueron autorizar el funcionamiento de varias plantas termoeléctricas, garantizar el abastecimiento de combustible para las fuentes generadoras de energía, obligar a las instituciones públicas a autogenerar y reducir el consumo, implementar un plan emergente de compra de mini generadores para pequeña y mediana empresa, con créditos de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento. En el pasado, este tipo de cortes han significado enormes pérdidas, que no se compensan con cualquier esfuerzo que pueda hacer el gobierno, que es lo que estamos haciendo, con el fin de evitarlas. Cerca de 900 millones de dólares en los próximos 3 años, alrededor de 300 millones por año, es la cifra que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones invertirá hasta el 2011 en la dotación de líneas telefónicas, internet y fibra óptica para las diferentes provincias del país y en especial para las zonas rurales. A partir del primer trimestre del 2010, se entregará cerca de 50.000 líneas telefónicas y 5.000 puertos de internet a más de 1.000 poblaciones rurales en distintas provincias del Ecuador. Con esta decisión se incrementará en 1 millón el número actual de usuarios en internet y en 2 millones el número actual de abonados del servicio de telefonía fija. La primera fase del proyecto de telefonía rural inalámbrica, que son 50.000 líneas telefónicas en 20.000 líneas telefónicas en 5 provincias, estoy hablando, y 2 de esas provincias son provincias amazónicas, Morona, Santiago y Zamora. Ahí están invirtiendo 300 millones de dólares. En general se están invirtiendo en 300 millones de dólares. No, en todo el país en este año. Este año entre Ecuador y Colombia se produjo un déficit de 1.000 millones de dólares, llegando a tener un grave desequilibrio del sector externo, por lo que fue necesario poner aranceles invocando salvaguardias cambiarias en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Esta imposición de salvaguardias fue otro éxito del gobierno nacional, pues se logró reducir 1.500 millones de dólares las importaciones. Entre los beneficiarios de esta política está el sector del calzado, que mejoró significativamente sus ventas, que en el 2008 llegaron a 46 millones de dólares, mientras que en el 2009 ascendió a 77 millones, con generación de empleo del 25%, extendiendo una proyección para el 2010 de 96 millones de dólares en ventas. En verdad hemos logrado reducir 1.500 millones de importaciones dentro de la medida, ¿no? Es decir, casi 39% de las importaciones afectadas por la salvaguardia. Entonces, esto fue un éxito en cuanto a medida económica, macroeconómica. Fueron decisiones adoptadas oportunamente por el gobierno nacional durante el 2009 que conllevaron una revitalización y protección de la economía ecuatoriana, cuyos resultados están a la vista. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Nos vamos al corte, pero luego revisaremos temas donde se produjeron profundos cambios durante el 2009. Nos referimos a educación, salud y rehabilitación social. No se despegue de la señal del Ciudadano TV.
Quizás el sector social donde más énfasis puso el gobierno del presidente Rafael Correa en el 2009 fue el de la educación, con profundas reformas que generaron malestar en sectores políticamente afines al gobierno. Cambios sustanciales, imprescindibles, que el gobierno alguno jamás se atrevió a adoptar debido a las consecuencias de tomar acciones impopulares pero urgentes que eviten un descalabro mayor del sistema educativo. Ecuador, por ejemplo, debió resolver la dura realidad de una educación pública de mediocres resultados que año tras año pasa una alta factura a la sociedad. Fueron decisiones duras, matizadas por el inicio de un nuevo periodo presidencial, fruto de un proceso electoral cuyo resultado ratificó el rumbo que gran parte de la población procura en este nuevo siglo. Catalina Llanes nos resume. En el mes de mayo inició el proceso de evaluación a los maestros, tarea fundamental dentro del plan de reformas a la educación planteadas por el Ejecutivo. Esta era una evaluación que buscaba definir el perfil de un maestro de calidad. Esa evaluación interna tiene que ver con las actitudes del docente con los estudiantes, con el buen trato con los estudiantes, con el buen trato a los padres, a los compañeros docentes, a los directivos y en general con una buena forma de dar clases y de relacionarse con los estudiantes. Estamos diciendo que queremos un maestro que no solamente sepa su materia, que no solamente domine la materia, sino que además sea un formador de seres humanos. Sin embargo, algunos dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE proponían un proceso de evaluación sistemático, continuo y permanente durante los 200 días laborables, por lo que acudieron a la paralización de actividades en los centros educativos del país, mismo que finalizó tras 23 días de paralización y perjudicó a miles de estudiantes. La capacitación debe ser permanente, capacitación, evaluación debe de ser sistemática, continua, permanente, una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos va a permitir tener un punto de partida, dónde están las falencias, los errores, los problemas, y de allí empezar un proceso de capacitación, pero riguroso. Tras la revisión y calificación de las pruebas tomadas por el Ministerio de Educación a los docentes del régimen Costa que se presentaron al proceso de evaluación, los datos arrojaron interesantes números, como por ejemplo que apenas el 2.7% de los maestros tuvieron calificaciones poco satisfactorias, lo que implica someterse a un proceso de capacitación gratuita de 1 año. Para ciertos organismos veedores de la educación en el país, como el Contrato Social para la Educación, calificaron como positivo este proceso. La propuesta de evaluación es una muy importante oportunidad para profundizar los procesos de cambio educativo en el país y particularmente conectar con todo el tema de calidad de la educación. También los estudiantes respaldaron el proceso de evaluación y abogaron por la necesidad de una educación de calidad, ya que su prioridad, dicen, es salir de la mediocridad y edificar el futuro de la patria. Nosotros manifestamos primeramente nuestro rechazo al paro, que respetamos la decisión de los maestros, pero no apoyamos su decisión de paralizar las actividades. También queremos que de inmediato se reinicien las clases porque no podemos estar en la mediocridad, en el retraso académico por una paralización de actividades. Pedimos también de inmediato el saneamiento en nuestras instituciones, en el Colegio Mejía, en el Colegio Montúfar, de aquellos profesores que están enquistados en partidos políticos, porque la educación debe ser independiente para ser soberana. Porque nosotros, los estudiantes, no podemos permanecer así sin estar estudiando. Nosotros queremos ser un futuro en la patria. En el mes de septiembre, una buena noticia para el Ecuador fue también el declarar al país una patria alfabetizada por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con la disminución de la tasa de analfabetismo por debajo del 4% de la población. Con ella el Ecuador asumió también el compromiso de eliminar este porcentaje residual y lograr hasta el año 2012 que todos los alfabetizados completen su educación básica. Ecuador, patria alfabetizada para todo el mundo. Otra gestión gubernamental que benefició al sector educativo fue el enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para equiparar el salario de los maestros con el resto de trabajadores del sector público. La propuesta contempla un nuevo escalafón para el magisterio de acuerdo con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de tal manera que los docentes se categorizan como profesionales. Al momento, el salario mensual de un maestro alcanza un promedio de $330, menor al de un auxiliar de servicios, mientras que la propuesta pretende duplicar este sueldo entre $612 y $471. Todas estas acciones se fundamentan en la cuarta política del Plan Decenal de Educación,
que fomenta la erradicación del analfabetismo y fortalece la educación continua para adultos, que también es un derecho que contempla nuestra Constitución política. En el área social, otra de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional fue la Misión Manuel Espejo, que logró culminar con su propósito, el visitar 369,000 hogares en las provincias de Cotopaxi, Carchi, Napo, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Manabí en su primera fase de diagnóstico. Las personas crían aquí conejos, pero yo no había nunca visto casos de que en condiciones verdaderamente infrahumanas, botadas, porque no sé si comerán o no comerán, vivan las personas. Desde el 1 de julio arrancó oficialmente en Cotopaxi el primer estudio biosocial sobre discapacidad en el Ecuador. Para ello, los Ministerios de Defensa y Salud firmaron un convenio para implementar la primera fase de este estudio, que procura conocer en detalle cuál es la realidad de la discapacidad en el país, a fin de delinear las políticas más precisas de atención gubernamental para este sector vulnerable de la sociedad. Cuando evaluamos las condiciones de muchos de los discapacitados en el Ecuador, en realidad nos conmueve. Son situaciones que nunca habíamos observado en otras partes. Y estoy seguro que el país desarrollará acciones inmediatas de salud en aras de mejorarle su calidad de vida. Durante las visitas que realizaron las brigadas de atención en el 100% de los hogares de personas con discapacidad, se levantó información sobre los tipos y grados de discapacidad existentes. Además, médicos y especialistas en salud les evaluaron clínica, psicológica, genética, social y económicamente. La gripe AH1N1, que se convirtió en pocos meses en la primera pandemia del siglo XXI, tras ser detectada en marzo de 2009 en México y Estados Unidos, dejó hasta ahora más de 10,000 muertos, una cifra menor de lo que se temía en un marco de intensa movilidad mundial. La gripe causó la muerte de 10,582 personas en 208 países, según cifras difundidas el 18 de diciembre por la Organización Mundial de la Salud, que en junio declaró al mundo en estado de pandemia. En un informe presentado por el Ministerio de Salud Pública al 4 de diciembre, indicó que en el Ecuador se registraron 1.980 casos confirmados por laboratorio. A pesar de ser menor el número de contagiados, las medidas de prevención continúan en el país. Asimismo, en el mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud otorgó al Ecuador el primer premio campeón de lucha contra el paludismo de las Américas, por haber reducido en 3 años en un 70% la tasa de morbilidad por esta causa. Para ello, el Ministerio de Salud Pública ha emprendido acciones como la conformación de brigadas que llegan a todos los lugares de la patria. El paludismo o malaria es una enfermedad muy extendida en el trópico. Es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Esta es transmitida al hombre a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Para obtener el reconocimiento de lucha contra el paludismo, el Ecuador tuvo que aplicar un modelo de atención primaria de salud, basados en el fortalecimiento de políticas públicas, y fue esa respuesta la que permitió disminuir los casos de la enfermedad en el país. ¿En qué consiste esta respuesta? En mejorar la capacitación del personal de salud para que pueda hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Entonces se capacitó personal médico, profesionales de la salud. El trabajo del Ejecutivo se centró principalmente en Esmeraldas y en la Amazonía, en donde hasta el 2006 se concentraba el 60% de todos los casos de malaria. Para esto han concientizado a la población a que sean ellos los responsables de los cuidados con su salud. Lo que más trabajamos es en la educación comunitaria, siempre dando charlas a las personas, llegando a las casas, diciéndoles cómo se debe mantener los patios, cómo se debe mantener las casas limpias, ordenaditas. Durante el año 2008, el Ecuador invirtió $5 millones en la lucha contra el paludismo, priorizando las zonas de frontera con equipamiento de laboratorio, medicamentos, insecticidas, toldos impregnados y un fuerte componente de educación y participación comunitaria. Todas son acciones que permitieron marcar una agenda social activa y que benefició a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Lograr todo esto significó librar nuevos enfrentamientos políticos con la vieja partidocracia, concentrada en desgastar la imagen del presidente con acciones típicas de una clase política totalmente desconectada de los anhelos de gran parte de la población. La gran apertura al diálogo social demostrada por el gobierno significó mucho a la hora de alcanzar acuerdos que se concretaron en un plan nacional de desarrollo, principio y fin de un gobernante responsable.
Para reforzar la defensa de nuestro territorio en la frontera norte, el Gobierno Nacional entregó a las Fuerzas Armadas en el mes de noviembre 2 nuevos destacamentos, en El Palmar y Cantagallo, 2 cantones ubicados en la frontera con Colombia, cada uno con capacidad para 60 militares. La importancia de los destacamentos Sargento Agustín Anchico Murillo y Sargento Freddy Alcíbar Torro radica en que, además del control de la jurisdicción terrestre, contribuirán por medio de operaciones fluviales a controlar los ríos Putumayo y San Miguel, principales avenidas de aproximación que facilitan las actividades de los grupos ilegales armados de Colombia. Ecuador y Colombia comparten una línea fronteriza de unos 720 kilómetros. En su mayor parte es selva amazónica, donde operan grupos irregulares, guerrilleros, paramilitares y bandas de narcotráfico que pretenden confundirse con las comunidades que habitan en la zona. Por varias ocasiones y tras el ataque de Angostura el pasado 1 de marzo de 2008, el Ecuador ha reclamado al gobierno de Colombia que incremente su presencia militar en la zona fronteriza. A la defensa de nuestra soberanía se suma la salida de la base norteamericana de Manta, que tras 10 años de funcionamiento en el mes de julio, finalmente cerró sus operaciones. Y lo hizo en medio de una serie de interrogantes sobre su efectividad en la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo en medio de inquietantes preguntas sobre otras operaciones militares que la opinión pública nacional y los gobiernos de turno jamás pudieron saber por completo. Tras la salida de la FOL, Ecuador está en capacidad de enfrentar las operaciones lícitas que se pueden dar en nuestro territorio. La incorporación de tecnología de punta como los aviones no tripulados, radares, lanchas rápidas, patrullas y un servicio anónimo de llamadas de emergencia permitirá el combate al narcotráfico, la migración ilegal, el contrabando de combustible y el robo, entre otras actividades. Nosotros tenemos un sistema ya y un concepto operacional preparado en el cual los aviones salen al patrullaje y también se tiene buques y lanchas que reaccionan rápidamente ante un buque o un contacto el cual se supone o es sospechoso. La agenda política de este año se marcó también por el debate de leyes como el proyecto de ley de educación superior, a través de la cual el Gobierno Nacional intenta transformar y mejorar la calidad de educación universitaria. En este contexto, el 10 de noviembre, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CONEA, entregó a la Asamblea Nacional el informe de desempeño de las 71 universidades, 145 extensiones y 285 institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, conservatorios de música y artes que existen en el país. La propuesta del CONEA y el objetivo del CONEA es hacer un análisis para mejorar la calidad de la educación superior. No se había hecho un análisis de las universidades, de la situación del sistema universitario en el país, y yo creo que el último análisis, estudio serio que se hizo sobre el tema fue en los años 80, cuando existía todavía el CONUEP. Pero de ahí acá no se había hecho ningún estudio sobre la realidad del sistema universitario. Me parece que ese es el mérito del informe, sobre una base metodológica muy coherente, muy consistente y sobre la información proporcionada por las universidades. El informe clasificó solo a 11 universidades en la categoría A, encabezada por las Politécnicas Nacional y del Litoral, mientras que en la categoría E estuvieron 26 universidades del país. La evaluación desarrollada por el CONEA abordó 4 criterios. El primero, la academia universitaria. El segundo, los estudiantes y su entorno de aprendizaje. El tercero, la investigación. Y cuarto, la gestión interna de las instituciones. Engañándonos perdemos todo. Ya está en la campaña de que está mal hecha la evaluación, que por aquí que faltó esto. Puro y simple justificación para eludir lo ineludible. La situación en que se encuentra nuestro sistema universitario. Porque 26 universidades de 72 aproximadamente, el informe concluye que hagan lo que hagan, jamás podrán ser llamadas universidades. Le falta todo. No son, llámense cualquier cosa menos universidad. Diversos estamentos académicos, estudiantiles y docentes se pronunciaron en contra del proyecto de la Ley de Educación Superior que impulsa las EMPLADES, y en cuya elaboración irónicamente participaron todos los actores involucrados a nivel nacional a través de los talleres de socialización. Estamos proponiendo un sistema en el cual devolvemos, o más bien regresamos al gobierno, al Estado, la posibilidad de regular el campo de la educación superior.
Lo que busca el Ejecutivo con esta ley es emprender una transformación estructural de la Universidad Ecuatoriana, acorde a las necesidades reales del país y a una visión moderna de la educación, la ciencia y la tecnología, componentes indispensables para alcanzar el modelo de desarrollo y social en el que queremos vivir. En el último bimestre del año, el debate sobre el proyecto para la aprobación de una nueva ley de comunicación que rija en el país marcó la agenda política. A decir de las autoridades gubernamentales, esta es importante porque permitirá democratizar los espacios y oportunidades de difusión de la información. Se descartó ciertos calificativos como el de ley mordaza, que muchos medios de comunicación utilizaron para referirse a esta ley. Mordaza es un nombre perverso que le han puesto los interesados en que no haya ley. No sabemos muy bien quiénes son los interesados en que no exista ley. Pero ahí el debate ciudadano profundo es que sí hay una ley y que sea una buena ley que proteja a los medios de comunicación de los gobiernos, a los periodistas, de los propietarios y los dueños de comunicación, a la gente que recibe información de calidad. El analista de medios de CIESPAL, José Villamarín, cree que es necesaria una nueva ley de comunicación porque los medios son incapaces de autorregularse. Entonces, ¿qué es lo que se está exigiendo en este caso? Que simplemente trabajen, que actúen de manera profesional. Donde tienen que informar, informen y no opinen y no le engañen de esa manera al público. Sobre la mesa del debate estuvo también la existencia de un consejo de regulación que estaría conformado por 6 miembros, de los cuales solo 2 serían representantes del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hace el consejo? Que en este momento no existe en Ecuador. Es analizar los casos de abusos de donde vengan. Vengan del poder político, vengan de poderes económicos, vengan de los dueños de los medios, vengan de los periodistas, incluso que vengan de la ciudadanía. Analizar estos casos y condenarlos, primero moralmente y segundo en los casos que competa administrativamente. También se trató sobre la profesionalización para ejercer la comunicación, misma que según el secretario de Comunicación del Estado no debe ser una limitante para ejercer esta profesión. Por otra parte, con el objetivo de fortalecer y afianzar la bancada política de Alianza País, el presidente Rafael Correa mantuvo una reunión con los asambleístas del bloque gobernante. En el encuentro se instó a los miembros del bloque legislativo a que prime la organización dentro del partido de gobierno para consolidar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estamos en un país democrático, un momento democrático. Son ustedes los que se inventan que tenemos borregos alzamanos que yo ordeno. Bueno, fuera, compañero. Se me facilitaría mucho el trabajo. Pero no es verdad. Estamos en un movimiento tremendamente democrático, ciudadano, donde cada quien tiene su criterio y discutimos las cosas democráticamente. Hemos avanzado importantemente, incluso con el presidente hemos convenido en hacer públicamente una reunión ampliada de la Asamblea con el gabinete para ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las iniciativas que desde el Ejecutivo se enviarán como leyes en el futuro, no ahorita, sino más bien en los próximos años. Encuentro que respondió a una práctica democrática que impone el debate dentro de las necesidades surgidas en la elaboración de leyes. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Continúe nuestra señal porque después del corte revisaremos los alcances logrados durante las giras internacionales del mandatario por distintos países, tan lejanos geográficamente, pero muy cercanos comercialmente. Esto es El Ciudadano TV. Continuamos con más aquí en El Ciudadano TV. Nuevos mercados interesados en nuestros productos abrieron el camino durante el 2009 a una serie de acuerdos comerciales que apuntan a diversificar nuestras exportaciones y volverlas menos dependientes de Estados Unidos o los países occidentales. Uno de los hechos que marcó la política internacional durante el 2009 fue el golpe de Estado en Honduras, el domingo 28 de junio, día en el que América Latina amaneció con la noticia de un golpe de Estado en el hermano país. Ante este hecho, la comunidad internacional condenó de forma unánime el establecimiento de un gobierno de facto encabezado por el hasta entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti. La Organización de Estados Americanos, OEA, también condenó enérgicamente el golpe de Estado efectuado contra Manuel Zelaya, quien fue destituido como presidente de la República por el Congreso de Honduras. Nuestro objetivo no es un objetivo de intervención,
es un objetivo simplemente de cumplir con las normas que todos los países han adoptado. Este hecho fue condenado también por los países miembros del ALBA, del Sistema de Integración de Centroamérica y por el Grupo de Río, quienes retiraron a sus embajadores acreditados en Tegucigalpa como señal de protesta hasta que se restituya a la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya. Así, para el Ecuador el apoyo a Honduras ratificó la participación protagónica del país dentro de los foros multilaterales. Además, le permitió resaltar el deseo de mantener un régimen de democracia y estabilidad en los países de América Latina. Y nuestro rol es jugar un rol activo dentro de un contexto de diplomacia internacional y hacer un rechazo categórico a un golpe de Estado que nos lleve a las épocas más oscuras que vivió América Latina en los años 70 y los años 80. Tras 5 meses del golpe de Estado en Honduras, el gobierno de Micheletti convocó a elecciones el pasado mes de noviembre, hecho que fue desconocido por los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, entre ellos el Ecuador. El 24 de junio de 2009, el presidente Rafael Correa asistió a la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial, donde propuso que América Latina, a través de la integración, fortalezca una nueva arquitectura financiera regional que permita a todos los países que la conforman tener mayor cooperación para el desarrollo, más regulación de los mercados financieros internacionales y la provisión de recursos para los países en desarrollo sin condiciones. Debemos actuar de acuerdo a los retos que nos impone la historia. La gravedad de esta crisis requiere tratarla en el ámbito de las Naciones Unidas, organismo que agrupa a todos los gobiernos del mundo y que debe enfrentar, por su propia credibilidad y vigencia, una transformación integral del orden económico mundial. Reformar Bretton Woods sería un parche insuficiente e injustificado. En Naciones Unidas, el mandatario advirtió que el tiempo apremia y para superar esta crisis es necesario avanzar hacia modelos de sociedad que pongan el bienestar humano por encima de los intereses del capital y sobre todo respeten los límites de la naturaleza, propuesta que fue acogida en el modelo del socialismo del siglo XXI. En el mes de octubre, la presencia del presidente Correa en Londres, Inglaterra, reforzó la propuesta del Ecuador de dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en el Yasuní, una de las reservas ecológicas más grandes del mundo, a cambio de una compensación económica. El primer mandatario calificó este proyecto como una iniciativa de corresponsabilidad ambiental, pues lo que se persigue con ella es que los países industrializados y con mayor consumo de combustibles fósiles reconozcan en términos económicos el esfuerzo que hace el Ecuador al no explotar su crudo y con ello dejar de recibir alrededor de $6 millones, pero a la vez de evitar la emisión de cerca de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono. En el mismo mes de octubre, el jefe de Estado visitó Rusia, país con el que se suscribió un convenio marco de asociación estratégica que agrupa convenios en materia comercial, financiera, petrolera, militar, agrícola, cultural, de educación y de transferencia tecnológica. El convenio está estimado en unos $2.500 millones y busca dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en beneficio mutuo. Las cosas que se han firmado hoy día tremendamente importantes, se han firmado cosas históricas. Convenios a nivel de ciencia y tecnología, convenios a nivel de energía, hidrocarburos, refinerías. En el viaje que realizó el presidente Rafael Correa a Bélgica y Portugal, se evidenciaron importantes logros, entre ellos el fortalecer los niveles de cooperación con ese país, el abrir la expectativa sobre proyectos estratégicos públicos y privados y el posicionar las propuestas ecuatorianas en materia ambiental. También se trató el tema de innovación y conocimiento, donde Ecuador planteó la necesidad de que el conocimiento sea considerado como un bien público, así como la creación de un plan de incentivos a favor de los países que promuevan la investigación, la ciencia y la tecnología, propuestas que fueron favorablemente acogidas por los demás países de la región durante la 19ª Cumbre Iberoamericana realizada en la ciudad costera de Estoril, en Portugal. El presidente Rafael Correa hizo un conjunto de propuestas a la región en la medida de socializar y convertirle al conocimiento en un bien público, lo cual fue acogido en esta cumbre. En el mismo tema, Ecuador suscribió un acuerdo de cooperación entre la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACID, con el objetivo de establecer un vínculo entre ambas instituciones para facilitar programas conjuntos de investigación en ciencia y tecnología. Estamos dando cerca de 30 millones para ciencia y tecnología, antes eran 5 o 6 millones, pero todavía es absolutamente insuficiente para las necesidades, preparación de talento humano,
en las mejores universidades del mundo, con altos grados académicos, sobre todo en ciencias básicas, líneas de investigación. En foros con inversionistas se expusieron los proyectos estratégicos públicos y privados que se impulsan en el Ecuador, con el fin de atraer esa inversión a nuestro país. Además, se ratificó que se mantendrá la dolarización y se fortalecerá el sector turístico. El futuro del Ecuador es el turismo y estamos apostándole mucho a ese turismo. Tal vez deberíamos apostarle todo al turismo, pero por ejemplo hemos duplicado el presupuesto del Ministerio de Turismo. El problema es que para desarrollar el turismo no es solo la infraestructura, la publicidad, sino, por ejemplo, talento humano, gente que maneje diferentes idiomas, sepa atender a los turistas. En el marco de estos viajes internacionales, el Ecuador logró el apoyo para el proyecto Yasuní ITT y el reconocimiento de que nuestro país tiene un liderazgo mundial en la defensa del medio ambiente con los derechos incluidos en la misma Constitución. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Usted puede escucharnos a través de la Radio Pública del Ecuador y sus 4 frecuencias a nivel nacional. 100.9 en Quito, 105.3 en la ciudad de Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 13 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. Tras el corte, un resumen de los personajes que pasaron por el set del Ciudadano TV. Destacamos algunas de las entrevistas logradas por El Ciudadano TV durante el 2009, entre ellas la figura y el pensamiento del periodista argentino Jorge Lanata y del ministro de Defensa de Colombia, cuyo paso fugaz por Ecuador fue desaprovechado por la prensa nacional para conocer el pensamiento de quien dirigió una de las ofensivas militares que derivaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia. Veamos. Los más prestantes personajes públicos dejaron sus valiosos criterios en cada una de las entrevistas concedidas a El Ciudadano TV durante 8 meses de emisión ininterrumpida. Fue precisamente en el mes de abril cuando inició El Ciudadano TV con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, quien mostró su complacencia por este espacio que difunde las acciones del gobierno de la Revolución Ciudadana. Qué reconfortante tener estos espacios porque como la prensa tergiversa, miente, vuelve a mentir. Qué bueno poder informar, dar esta rendición de cuentas directamente al pueblo ecuatoriano y decir la verdad. Fue un diálogo enriquecedor en el que se abordaron temas de interés nacional y en el cual el primer mandatario informaba y comentaba sobre los avances que tenía su gobierno hasta el momento en materia social, económica, política y más. Además daba a conocer sus expectativas sobre una posible reelección que posteriormente se dio de manera histórica en una sola vuelta. El apoyo es enorme, hay una gran esperanza, una gran expectativa. Créame, no quiero aprovechar este espacio para echarnos flores, mucho no, pero créame que la gran mayoría de ciudadanos dice, adelante, presidente, vamos bien. Saben que hay problemas por la crisis, saben que hay problemas de empleo. En el mes de agosto, El Ciudadano TV viajó a Buenos Aires, Argentina, donde pudo dialogar con Enrique Albistur, secretario de Medios de Comunicación de Argentina, con quien era necesario conocer la experiencia sobre el manejo de los medios de comunicación pública alcanzados por la República Argentina y cómo lograr replicar sus avances en el Ecuador. Nosotros estamos sufriendo de alguna manera una concentración de los medios que genera un gran monopolio en la Argentina y estamos en esa pelea, en fortalecer los medios públicos, creemos que es muy importante, en fortalecer tratar de diversificar con la nueva ley de radiodifusión, que haya nuevos actores que participen también de la vida de los medios. La presencia en Buenos Aires sirvió también para entrevistar a Jorge Lanata, uno de los más reconocidos periodistas argentinos con quien se analizó varios aspectos de la política contemporánea regional, su relación con los medios de comunicación social y su visión de la gestión del presidente Rafael Correa. Bueno, está habiendo mayor conocimiento de la actividad de Correa. Yo en su momento, yo no recuerdo ahora los años, yo en su momento viajé allá a hacer una entrevista con él, hará unos 3 años atrás o 2 años atrás. 2 años y medio. 2 años y medio atrás. Y en aquel momento no había tanto conocimiento público del rol de Correa. Yo creo que también el rol integrador de Ecuador en América Latina ayuda a que la figura de Correa resalte un poco más y se conozca más. La visión de crear la Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica, Andes,
hizo que funcionarios de la Secretaría de Comunicación visiten la agencia de noticias Telam en Buenos Aires, donde se nutrieron de experiencias sobre su funcionamiento para poder aplicarlas en nuestro país. En el caso nuestro, en la agencia, nosotros estuvimos en una misión de cooperación internacional en Ecuador hace 2 años, o sea, pudimos ver parte del proceso justamente cuando fue el referéndum. Y Ecuador es claramente uno de los signos en América Latina, en nuestros países, de cambio, de transformación, de racionalidad, de madurez, de tranquilidad, digo, al revés de como quieren hacer aparecer algunos muchas veces. La creación de la agencia Andes llevó también al Ciudadano TV a Caracas para conocer cómo el gran esfuerzo comunicacional de la Agencia Bolivariana de Noticias puede ser posible en Ecuador gracias a la decisión del gobierno nacional por lograr una verdadera prensa independiente. Nosotros vamos hacia una estructura de derecho privado, sigue siendo una agencia que es totalmente del Estado, el 100% de las acciones, que depende totalmente del Ministerio de Comunicación e Información, pero es una estructura de compañía anónima lo que vamos a tener a partir del 1 de enero de este año, del año próximo. En el mes de septiembre, Quito fue sede de la reunión de cancilleres y ministros de defensa de la UNASUR. Fue la ocasión propicia para dialogar con los representantes sudamericanos. Fue de especial interés conocer el pensamiento y posición de Colombia en torno al pedido regional de transparentar los convenios con Estados Unidos y sobre todo su disposición a ofrecer garantías reales y plenas para garantizar que ello no romperá la paz en la región. Creemos que así como algunos países que les preocupa el acuerdo quieren garantías de parte nuestra y estamos dispuestos a dar todas las garantías. ¿En qué momento presentarán las garantías? Perdón, permítame terminar. Claro que sí. Y quisiéramos ver igual compromiso como el que hemos expresado nosotros en temas como el narcotráfico, el terrorismo, el apoyo al tráfico de armas, el armamentismo regional, que son temas que yo creo que nadie puede decir que son menores. La preocupación fue más evidente en la delegación de Venezuela, que pidió mayor transparencia para generar esa necesaria confianza mutua. Las bases militares estadounidenses en Colombia son una amenaza contra todo Sudamérica. Hoy hay una reacción de la opinión pública de todos nuestros países. ¿Qué hemos encontrado en UNASUR? Hemos encontrado a los gobiernos muy claros, se le han plantado a Colombia, todos los gobiernos del continente, y le han exigido garantías. ¿Y qué ha hecho Colombia? Huir, como dicen, huir por la derecha. En el marco de la reunión de ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de la UNASUR, el canciller peruano José Antonio García Belaúnde también dialogó en exclusiva para el Ciudadano TV y de igual forma pidió garantías a Colombia para la paz en la región. Bueno, es que el tema no es solo pues, el acuerdo militar Colombo-Estados Unidos. El tema es qué está pasando en la región. Es cuánto se está gastando en la región, que realmente fue un punto de partida hacia cosas también que nos comprometen a todos. Con motivo de conmemorarse 475 años de la Fundación Española de Quito, el Ciudadano TV entrevistó al alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, quien efectuó un balance de su gestión y aseguró la construcción de importantes obras para la capital. Lo que hemos hecho es firmar un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que es el organismo de gobierno que es titular de una empresa que es pública, que es Metro Madrid. Y el objeto del acuerdo es asistencia técnica, porque aquí necesita, exactamente, asistencia técnica, porque aquí lo que necesitamos no es que nos den haciendo, es que nosotros aprendamos a hacer. La normalización de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, rotas hace casi 2 años tras la invasión y bombardeo del ejército colombiano a territorio nacional en la zona de Angostura, llevó al Ciudadano TV hasta Bogotá para conocer la tarea que realiza nuestro encargado de negocios, Andrés Terán. Es muy importante el hecho de que ambos gobiernos hayan resuelto restablecer relaciones diplomáticas, porque por un lado se manifiesta la voluntad política de ambos gobiernos de iniciar un diálogo entre ambos países, y por otra parte se está dando una señal muy importante al interior de ambos países, así como a toda la región, de que el Ecuador desea avanzar en un restablecimiento completo y pleno de las relaciones diplomáticas. De igual forma, como iniciamos nuestras emisiones contando con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, en nuestro sede de entrevistas, así cerramos el año con el vicepresidente Lenín Moreno, quien con total convicción relevó el trabajo del gobierno nacional, aunque quedan muchas cosas por hacer.
Yo creo que el año 2009 no ha sido definitivamente el mejor año que va a tener el gobierno. El mejor año que va a tener el gobierno todavía no ha llegado. ¿No ha llegado? No ha llegado todavía el mejor año. ¿Por qué? Porque estamos construyendo precisamente esa institucionalidad que va a permitir tener un futuro mejor. Los más reconocidos personajes nacionales e internacionales pasaron por el set de entrevistas de El Ciudadano TV, que tanto en Quito como en diferentes ciudades del Ecuador y Suramérica generó las más importantes reacciones que incidieron en el convivir nacional. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el último corte les proponemos una nueva miscelánea de acontecimientos destacados. Esto es El Ciudadano TV. Finalmente, les queremos recordar algunas de las anécdotas noticiosas producidas durante la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Además, les mostraremos los resultados logrados durante la serie de gabinetes itinerantes de comunicación que buscaron fortalecer a quienes laboran en la prensa de distintas provincias del país. También conoceremos los detalles del libro lanzado a finales de diciembre del año anterior por el presidente Rafael Correa. Ecuador se vistió de fiesta el 2009 para celebrar el bicentenario de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809, conmemoración histórica e inolvidable que coincidió con la posesión del presidente Rafael Correa para su segundo mandato constitucional. Varias fueron las actividades programadas para la ocasión, como el concierto que ofreció el cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil. Uno de los actos en los que participó activamente la ciudadanía fue el desfile de la ecuatorianidad, que contó con la presencia de delegaciones de las 24 provincias del país, cuya productividad, turismo y cultura fueron representadas en imponentes carros alegóricos confeccionados por artistas nacionales. Llegó el día esperado. Se cumplían 200 años del primer grito de independencia. Por eso lo primero era rendir homenaje a los héroes de esa gesta libertaria al pie del monumento erigido en su honor, con la colocación de esta ofrenda floral en la que se resumía la admiración de los ecuatorianos a los revolucionarios que nos entregaron la libertad. Señor presidente, buenos días. Fuerzas Armadas hacen entrega del tricolor nacional, símbolo de nuestras riquezas, nuestros mares y la sangre derramada por nuestros héroes, que el día de hoy rinden tributo en el bicentenario. Con la presencia de 16 mandatarios, los actos por el bicentenario se engalanaron. El presidente Rafael Correa asumió la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, cuyo encuentro en la capital ecuatoriana quedó perennizado en esta placa colocado en el convento de San Agustín. La estructura de la UNASUR permite expandir su ámbito de acción de forma que una entidad de integración de corte tradicional requeriría una modificación de su estatuto. El momento cúspide de la celebración fue la posesión del presidente Rafael Correa para su segundo mandato constitucional. El regocijo de los ecuatorianos se evidenció en el Estadio Atahualpa, en la Plaza de la Independencia y en el Convento de San Francisco. Bajo la nueva Constitución se acabó incluso otra forma generalizada de corrupción, la colusión entre poder informativo y poder financiero, o banqueros o periodistas, nunca más las dos cosas. Así que, señores banqueros, elijan a qué negocio se dedican. Pero celebrar el bicentenario es comprometerse a desechar la brecha injusta y enorme existente entre ricos y pobres. Por eso es que el gobierno nacional, a través de la realización de los gabinetes itinerantes que recorren todo el país, demuestra su compromiso con aquellos sectores olvidados y que ahora se sienten incluidos con la presencia de todas las autoridades gubernamentales trabajando en sus poblaciones. ¿Y qué son los gabinetes itinerantes, compañeros? No es un favor que hace el presidente. Les insisto, en esta nueva forma de manejar el país, de administrarlo para todos, para todas, no nos quedamos sesionando en Quito. Vamos a cada rincón de la patria a conocer en el sitio los problemas, a aprender, a trabajar juntos. Los gabinetes itinerantes se han convertido también en una fuente dinamizadora de la economía de las distintas poblaciones donde se realizan. La presencia del presidente de la República con todo su gabinete ministerial también conlleva a elevar el grado de cultura de estas poblaciones
a través de las denominadas noches culturales, en las cuales los ciudadanos comparten momentos de gran esparcimiento con sus autoridades. Son momentos en los que el presidente Rafael Correa aprovecha completamente para involucrarse con sus mandantes, así como para trabajar con las autoridades locales, buscando el progreso y desarrollo de sus pueblos. Bueno, adelante, que no perdamos la fe, que nos roben todo menos la esperanza, y seguimos construyendo, hemos tenido un año difícil, pese a eso las obras no se han parado, ¿no? Y vamos a seguir con las obras. Todas estas experiencias y su constante preocupación por la superación como ciudadano y académico llevaron al presidente Rafael Correa a publicar su primer libro como jefe de Estado, titulado Ecuador, de Banana Republic a la no república, en el cual cuestiona mucho los paradigmas vigentes. Lo estaba realizando cuando me nombraron ministro de Economía, en el 2005. Se paralizó el trabajo unos 2 o 3 años, pero después vi la necesidad, la importancia de este aporte. Yo estoy muy esperanzado, no en esta contribución, pero en que América Latina empiece a pensar nuevamente por sí mismo, Mario. Porque lo que ha habido en América Latina incluso es una grave crisis de pensamiento. Dejamos incluso de pensar. La obra es una investigación desde 1978 hasta el 2006, con datos proporcionados por otros investigadores y expertos en temas de deuda externa, así como información obtenida del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Se trata de una recopilación de artículos académicos durante los últimos 10 y 15 años sobre la realidad ecuatoriana y latinoamericana, que contiene 200 páginas. Es la pasión por la patria. Creo que el pueblo ecuatoriano sabe cómo trabajamos en este duro oficio, que con mucha alegría, mucho orgullo llevamos a cabo, pero también con mucho sacrificio, con mucha entrega. Pero los aportes del mandatario ecuatoriano también comprenden acciones en beneficio de la consecución de la paz mundial. Es así que días atrás se recibió a la delegación de la organización Marcha por la Paz y la No Violencia, que llegó al Ecuador luego de recorrer más de 90 países pidiendo el fin de las guerras, el desmantelamiento de las armas nucleares y el cese de todo tipo de violencia física, económica, racial, religiosa, cultural, sexual y psicológica. Y bienvenidos a este país que, de acuerdo a nuestra nueva constitución, que es un verdadero canto a la vida, es un territorio de paz, compañeros. En este nuevo año, el fervor cívico por la recordación del bicentenario de nuestra independencia debe seguir latente en todos los ecuatorianos que buscamos transformaciones y cambios, así como la reflexión personal para desterrar por siempre toda acción individualista y trabajar por construir un país más incluyente, digno y solidario. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este segundo especial de noticias del Ciudadano TV. Para este nuevo año les tendremos algunos aportes noticiosos, nuevos espacios para destacar la labor del gobierno, pero sobre todo nuestro compromiso por reflejar su pensamiento a través de nuestros distintos espacios del sistema de comunicación oficial del ciudadano. Un abrazo y nos vemos en 7 días. Pásela bien.